presentar a José Antonio Almazán González, quien, entre otras muchas cosas, participó activamente en el movimiento estudiantil desde el 68, es jubilado de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo retomo un comentario que hace el profesor Carlos Torres en cuanto al tema de la exclusividad. Para mí ahí está la mayor afectación. El término de la exclusividad de la nación en materia energética, digamos, es un último resultado de un larguísimo proceso histórico en la constitución del Estado-Nación mexicano. No en balde, el constituyente del 17, el núcleo duro que encabezó Pastor Roa, señaló de manera magnífica en ese texto de la Génesis del artículo 25, 27 y 123 que la nación toma para sí lo que antes era de la corona, lo que antes era del rey. En realidad esa frase es toda una reflexión histórica en ese proceso que arranca con la independencia, se refleja en la Constitución del 21, después en la de Apatzingán, 56-57, y finalmente, de manera brillante, queda plasmado en el artículo 27, que señala que la nación es la propietaria originaria de las tierras, de las aguas, de los recursos del subsuelo. ¿De dónde venía esto sino de esa larga reflexión histórica por la que lucharon los héroes de la independencia, después en la reforma y finalmente en ese proceso de la Revolución Mexicana 10-17? Viene de una experiencia frente a los embates de las intervenciones extranjeras, frente a ese coloso al norte que siempre nos ha visto y nos seguirá viendo, y lo vamos a ver en un momento más, como parte de un proyecto de integración subordinada. Dominio directo de la nación, primero acumulación, propiedad originaria, después dominio directo de la nación sobre la tierra, recursos naturales, y el dominio directo, imprescriptible y inalienable. Sobre eso se construye el concepto clave en estos momentos, que es la exclusividad de la nación. Y así lo rescata en la exposición de motivos el presidente Lázaro Cárdenas, y así lo refiere en esa reflexión histórica Adolfo López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica en México. Para mí ahí está la parte clave, fundamental de lo que intentan arrancarnos, porque miren, una cosa es que tengan el control del Congreso y desde ahí pueden hacer todo con sus 2/3 en reforma constitucional y un 50% en reforma en leyes secundarias, como lo vamos a ver en unos días más. Tienen un plazo límite que concluye el 19 de abril para arrojar un primer subproducto de esa entrega que pretenden del petróleo y de la electricidad. Esta parte no quería yo dejarla sin comentar, porque me parece clave, fundamental, no olvidar en cualquier análisis de carácter técnico-económico la raíz histórica, lo que aquí quienes nos convocan nos dicen, la construcción de una visión panorámica, y esa es a la que estamos haciendo referencia. Y lo otro tiene que ver con un asunto que se maneja en términos más recientes, voy a hablar de los últimos 22 años, y que tiene que ver con el agotamiento o declinación de esa fuente primaria energética que mueve el proceso de acumulación capitalista a escala planetaria, el petróleo y la electricidad, que en este caso aparece como una fuente generadora asociada al consumo irracional del petróleo y sus derivados. Aquí está el meollo de la cuestión actual. Y hablo de meollo porque todo esto nos remite al Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
hay que hurgar un poco en los asuntos previos a la firma de ese tratado, que fue en el mes de enero, perdón, en operación del Tratado de Libre Comercio, que fue en 1994, pero cuyas negociaciones se mantuvieron durante un periodo de meses bajo secrecía de Estado. Aquí se lograron filtrar algunas cuestiones que hablaban de la intención del Imperio del Norte de apoderarse del petróleo y la electricidad. Finalmente, Salinas de Gortari cede, primero a través de una ley secundaria, reglamentaria en materia eléctrica, en materia de autoabastecimiento, y después lo hace finalmente en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Pero antes, semanas antes, habían ya pactado la entrega de la electricidad a través de esas figuras que eran las que reinaban en el proceso de la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que es una figura que sin duda alguna va a crecer a la luz de esta contrarreforma energética reciente, que barre con el concepto clave de exclusividad nacional, lo deja hecho una caricatura cuando se habla de tener solamente el control en el manejo de la energía y el control estratégico en materia de transmisión y distribución, aunque ahí hay una duda razonable. La buena parte de las inversiones que se han hecho en esta materia tienen sus propias redes de distribución, y no se ve cómo eso aparezca o se pueda delinear en esta discusión que en breve se va a dar sobre el alcance de las leyes secundarias. Esto ya lo comenté. Aquí viene la parte relativa a ese capítulo sexto del anexo 602, en donde previo a la modificación en leyes secundarias se pacta el proceso de participación del capital privado en la producción, cogeneración y fundamentalmente en esa figura privatizadora que es la producción independiente de energía eléctrica, que fue calcada de una legislación norteamericana, como aquí lo señalamos. Para resolver esa contradicción se reforma la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero se deja de manera tácita la contradicción con lo que establecía el artículo 27 recientemente reformado. Corresponde exclusivamente a la nación generar, producir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Se adecúan una serie de organismos, nace la Comisión Reguladora de Energía, y para la fecha en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se tenía ya una legislación ad hoc para este proceso de privatización que comienza de manera furtiva, pero que, adelanto, se presenta de manera ya abierta, consumada, con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. En el año 2000, de acuerdo a los propios datos de la Comisión Federal de Electricidad, aparecen 16 productores independientes de energía. Eran todavía, digamos, un producto residual, no cuajaban plenamente las inversiones, pero ya eran 16 en el año 2000. Y en esta lámina se da cuenta del compromiso que esta primera incursión del capital privado en materia de generación implicó para las finanzas nacionales. Estamos hablando del orden de 4.915 millones de dólares por compromisos en contratos de compraventa que, como vamos a ver más adelante, se han multiplicado severamente. Aquí están los tres mandatarios: México, Estados Unidos y Canadá, que en ese año firman la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte,
poco se ha incursionado en el análisis de este documento. Algunos lo han llamado el plus del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que a diferencia del Tratado de Libre Comercio incorpora temas de seguridad, pero de seguridad del Imperio del Norte, para extender sus fronteras más allá de las fronteras naturales geográficas entre cada uno de los estados-nación, pero para garantizar su propia seguridad energética, sin olvidar la tesis que planteamos como hipótesis de una declinación, de un colapso en lo que ha sido la fuente primaria de acumulación capitalista a escala mundial, que es el petróleo. Entonces, reproduzco esta lámina por la manera en que conciben ellos el tema de lo que llama la infraestructura crítica, es decir, la generación, distribución de electricidad, ductos de aceite y gas, presas, telecomunicaciones, transporte nuclear, radiológica, etcétera, para poder dar respuesta a incidentes terroristas transfronterizos, así como, según sea el caso, para desastres naturales. Esa es la amplitud con la que se plantean el control y la apropiación del petróleo y la electricidad en nuestro país. Estamos hablando, en este caso, del año 2005, 2007, en que todavía se tiene acceso a estos documentos que fueron desincorporados bajo la presión de organizaciones civiles en Canadá. Y me detengo un momento en parte de las recomendaciones que un grupo de notables empresarios de élite de los 3 países, de corporativos y de personajes aquí en México, plantean en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Plantean, en primer lugar, que la distribución energética transfronteriza se recomienda fortalecer la colaboración trilateral en cuestiones de distribución energética fronteriza, que se permita a las corporaciones mexicanas, incluyendo a la CFE, para celebrar contratos a largo plazo para la compra de energía eléctrica, y señalan que todo esto tiene como propósito garantizar la infraestructura necesaria y asegurar el abasto indiscriminado del petróleo. Dicen ellos que estas iniciativas intermedias son consistentes con el objetivo a más largo plazo para liberalizar, le hace privatizar el sector mexicano de hidrocarburos. Es decir, con todo empacho reconocen cuál es el proyecto que los mueve en este proceso de apropiación de la electricidad. En este grupo de notables, por el lado mexicano, está el señor José Luis Barraza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; el hoy denostado Gastón Azcárraga, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios; León Jalqui, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales; Valentín Díez, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior; y un personaje muy ligado al salinismo como es Claudio X González, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que de manera cínica en estos documentos, que forman parte de los documentos de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, señalan: confiamos en que conforme se realicen las ganancias por iniciativas intermedias, las que se han comentado, la lógica de un mercado integrado determinará el ritmo para una reforma fundamental, en lugar de seguir esperando que suceda lo contrario. Es decir, a lo largo de estos 22 años hemos estado bajo la perspectiva, bajo un proyecto de integración subordinada en los marcos de la visión del Imperio del Norte, que es la construcción de un Estado supranacional. El tema da para muchísimo, estoy concretando a reseñar la parte que hace a energético, pero por supuesto no se reduce
solamente, como fue el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a un problema de tráfico y movimiento de mercancías, sino que integra una visión de muy largo plazo desde la perspectiva de lo que es el destino manifiesto. Y finalmente, resultado de este proceso, llegamos a diciembre del 2013, que son los datos más recientes que pueden ser consultados en la Comisión Reguladora de Energía, que dan cuenta que de esos 16 permisos en productores independientes de energía, se pasa a 29, se crece de manera extraordinaria en permisos de autoabastecimiento, al igual en cogeneración, importación. Los usos propios son prácticas de uso de electricidad que se tenían desde mucho antes, incluso de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Para dar cuenta del peso extraordinario que ha ganado la participación del capital privado en todo este proceso de control y apropiación de los energéticos en nuestro país, aparecen en las dos columnas los permisos concedidos desde la época a partir de 1992, y en el extremo derecho el monto de la capacidad en megawatts, es decir, la capacidad instalada, la capacidad autorizada para cada uno de estos productores. Destacan, por supuesto, el autoabastecimiento y la producción independiente de energía. Y finalmente en esta lámina se observa el monto total de la inversión en miles de millones de dólares, para este caso 43.189 millones de dólares en un proceso de alrededor de 22 años. Estos datos son relevantes para poder valorar las implicaciones de la reciente reforma energética en materia eléctrica. Ustedes van a poder apreciar más adelante las características en cuanto al monto invertido, el tipo de plantas y el energético primario y su ubicación geográfica, que nos muestran las tendencias que se van a proyectar o se están proyectando para los próximos años. Estamos hablando casi en la totalidad de los casos de plantas de ciclo combinado con fuente primaria de gas natural y diésel, básicamente gas natural, gas que tenemos en abundancia, por supuesto, pero que tenemos que importar dada la forma irracional con la que se extrae y se va a seguir extrayendo el petróleo en México. Buena parte de esta inversión está concentrada en los estados fronterizos. Hay ya un jugador en ese mercado eléctrico privatizado, privilegiado, que es Iberdrola, que concentra buena parte de esa inversión de capital como productor independiente de energía. Hay ya un, digamos, primer aposentamiento en cuanto al peso de fuentes alternas de generación, como son las eléctricas, y resultado de ese proceso presentamos como conclusión: tenemos las tarifas eléctricas más caras del planeta, a decir de los datos acumulados de una revista especializada, la Energy Price and Tax. En el caso de la tarifa eléctrica doméstica en México es 79 veces más caras que en Canadá y 23 más que en Estados Unidos. La tarifa industrial en México es 180 más cara que en Canadá y 156% más cara que en México. Todos estos son datos comparativos del año pasado, de diciembre del 2001, que es cuando opera todo este proceso de la reforma energética en materia eléctrica. La tarifa doméstica en la región central del país se incrementa 135%, los salarios apenas un 59% y la inflación un 74%. Todo esto hace de la electricidad una mercancía de lujo. No se observa en el corto y mediano plazo un cambio en estas condiciones que estamos señalando. Lo que va a suceder con la contrarreforma energética
en donde van a desintegrar a Comisión Federal de Electricidad, no va a ser en beneficio de los usuarios, particularmente domésticos. El propósito de las inversiones en productores independientes de energía está orientado a captar el mayor nicho de negocio de Comisión Federal de Electricidad, en donde se concentra más del 60% de sus ingresos, que son las tarifas industriales. Este resultado de pérdidas acumuladas de Comisión Federal de Electricidad en los últimos 12 años, del orden de 137.112 millones de pesos, no se va a suspender. No hay razones en la lógica del mercado que hagan suponer lo que estamos señalando, y es el lugar que nos otorga una calificadora de eficiencia a nivel internacional que nos ubica en el lugar 81 en cuanto a fallas e interrupciones en el servicio eléctrico. No va a mejorar. Si nosotros volteamos la vista al pasado y observamos cuáles fueron las razones probadas, los hechos que llevaron a la nacionalización de la industria eléctrica en México, como lo dijo uno de los teóricos de aquel entonces, Ortiz Mena, vinieron para obtener una ganancia, no para desarrollar el país conforme a criterios de equidad, de independencia y de soberanía nacional. El resultado de este proceso de privatización de 22 años, estamos hablando del 92 para acá, es que los únicos que se han beneficiado son ese pequeño núcleo de productores independientes de energía que hoy controlan más del 55% de la generación que se consume en México, y tienen ganancias acumuladas derivados de contratos de compra-venta de energía, los tome o no Comisión Federal de Electricidad, por 1.6 billones de pesos para los próximos 25 años. ¿Qué esperamos de esa contrarreforma si no la detenemos? Una mayor integración subordinada bajo la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la perspectiva de un Estado supranacional que busca el control de nuestros recursos energéticos, en los marcos de ese perímetro de seguridad que marca la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Y vamos a pasar de un modelo de exclusividad nacional en áreas estratégicas a otro de monopolios privados para garantizar el control y la propiedad del petróleo, y que la electricidad permita que se dé garantía de esa transición energética para la voraz economía de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias. Esmirmidones.blogspot.mx